Buenos días. Soy su hermano y amigo, profeta para las naciones, Rufino Paulino, de República Dominicana. En el día de hoy quiero decirle a usted que Dios tiene tantas cosas buenas, tantas cosas hermosas. Para contactarse conmigo a mi WhatsApp, +1 signo de más 1-638-5927. Ese es el número de contacto de WhatsApp para este ministerio. Ustedes lo único que tienen que hacer es orar por este ministerio. Estamos viajando a diferentes partes del mundo y solo necesito su apoyo incondicional, sus oraciones por este ministerio. Se necesita mucho la oración, el apoyo, y usted verá su gracia, su amor y su misericordia siempre manifestada. Este es un ministerio de fe, un ministerio que le cree a Dios. Oramos por los enfermos, por los paralíticos, por los que tienen cáncer, por los que tienen sida, los que tienen problemas de enfermedades, problemas económicos, todos los problemas que la vida puede tocarle. Y Dios, que tiene todos los resultados, todo controlado, es quien nos da la vida y nos da las bendiciones. Oremos al Señor. Vamos a empezar con una canción. Este es su programa, Una Esperanza Viva, transmitido en vivo y en directo desde República Dominicana. Una Esperanza Viva. Gózate ahí con esta alabanza. ¡Santo! Me gozaré en Jehová. Me ha hecho libre el Señor. ¡Hey! Dios bendiga a mi hermana Estel. Dios bendiga, princesa del Señor. ¡Wow! ¡Woo! Día de alabanza, día de bendiciones. De la risa y mi leito de alabanza en las naciones. De hecho Jehová grandes cosas y mi voz de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Eso, que aquí no mi dolor me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Porque ha quitado todo mi dolor. ¡Santo! ¡Gózate! ¡Woo! Me he hecho libre. Gózate, gózate en esta mañana. ¡Oh! Alabado sea Dios.
Me gozaré en Jehová. Gloria a Dios. Se llevó todo mi quebranto, todo mi dolor, toda mi enfermedad. La llevó en la cruz del Calvario. Amén. Me ha hecho libre. De victoria, de júbilo. Jehová, te he llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Jehová, llevado todo mi dolor. Me gozaré en Jehová, se ha llevado todo mi dolor. ¡Santo! Aleluya, declárate libre en esta mañana. Este es su programa, Una Esperanza Viva. Levanta tus manos y adórale. Aleluya. Hoy es día de alabanza, día de júbilo. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre. Síguete gozando ahí, síguete gozando en esta hermosa y linda mañana. Aleluya, aleluya. Qué lindo. Dios bendiga a la hermana Esther, Dios bendiga a esa sierva del Señor. Dios bendiga por este medio. Tanta gente que hay ahí en el mundo espiritual, en el mundo de esta tierra. Aunque vengan quebrantamientos, aunque vengan dolores, aunque vengan problemas, Dios está contigo. Dios está ahí para librarte. Dios está ahí para fortalecerte. Dios está ahí para darte victoria en esta mañana. Esto es una mañana de júbilo. Una mañana de gozo, transmitiendo en vivo y en directo. Alaba y canta en el día de hoy. Sienta su alabanza. Hoy Dios te está diciendo, no temas. No temas nada, no temas porque Dios está contigo, Dios está ahí para librarte. Y hoy llevamos un estudio sobre la ofrenda del pecado, aleluya, amén, el acto específico de pecado cometido deliberadamente. En el libro de Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6, hoy vamos a llevar esta palabra. Levítico capítulo 6. Vamos a llevar esa palabra, la gloria sea para Dios. En Levítico capítulo 6 en el día de hoy. Levítico capítulo 6. Aleluya. Levítico capítulo 6. De Levítico, dice el Señor, y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo los encomendados o dejare en sus manos, bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado los perdidos, después los negare y jurare en falso en alguno de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia en el depósito que se le encomendó,
a lo perdido, que halló todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente. Aleluya. En el libro de Levítico capítulo 6 encontramos Levítico 6, el estudio de hoy en este su programa, Una Esperanza Viva, es la forma que Dios utiliza para el perdón de aquellos ladrones, aquellos criminales, aquellos asesinos, aquellos fuera de lugar. Como siempre decimos, el pecado acarrea juicio. El tema de hoy es la ley del holocausto, la ofrenda de cereales y la ofrenda por el pecado. Pero vamos a hablar la ley del holocausto en el día de hoy. La ley del holocausto. Aquí este tema principal, los capítulos 6 y 7 presentan la ley de la ofrenda. En realidad la ley de la ofrenda concernía a los sacerdotes y a su papel, porción particular en ella. Esta ley podría definirse como las reglas especiales para los sacerdotes que servían en el altar de Dios. O sea que la ley no se está derivando a una sola persona, sino también comienza por los sacerdotes, porque ellos tienen que ser un espejo verdadero, que es la forma a su papel, porción particular en ella. Esta ley podría definirse como las reglas especiales para los sacerdotes que servían en el altar de Dios. Aquí podemos especificar, esta sesión se inicia con la específica para los sacerdotes, un mandato para Aarón y sus hijos, ya que los sacerdotes que servían en el altar estaban implicados en todo lo que se llama la ofrenda del altar. Aquí en esta ley, en esta forma de enseñanza, vemos que ellos estaban implicados, eran los responsables de hacer el sacrificio. Era lo que tenían en sus manos el sacrificio. Alguien pecaba, pero primero lo que tenían que hacer los sacerdotes era ofrecer sacrificio por sí mismos y luego hacían el sacrificio de los demás. El holocausto, todo esto era una sombra de la realidad. En el cielo donde está Cristo, nuestro gran sumo sacerdote ejerce su servicio. Dice la carta a los Hebreos 8, del verso 3 al 5, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que así él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, de los cuales sirven a lo que es propia y sombra de las cosas
celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice, él mira a todas las cosas conforme el modelo que le fue mostrado en el monte. Hay otras características notables. Cristo es no solo el sacerdote, sino también Él es el sacrificio, porque se ofreció a sí mismo. Dice la citada carta a los Hebreos 10:5 al 12, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no ha querido, pero un cuerpo ha preparado para mí en holocausto y sacrificio por el pecado, no te ha complacido. Entonces dice, he aquí yo, escuche, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dichos arribas, sacrificio y ofrenda, y holocausto y sacrificio por los pecados, no han querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Y él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pies día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Aquí podemos ver que Cristo ofrece un solo sacrificio. Oiga con atención, busque lápiz o pluma y busque un lugar donde pueda escribir esta palabra. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, un solo. Por eso es que nosotros cada día enseñamos en nuestra doctrina que ya no hay que hacer más sacrificio por el pecado. Simplemente lo único que hay que hacer es regar su corazón y estar de acuerdo con Dios. De acuerdo con Dios y limpiar de toda impureza por medio de la sangre de Jesucristo. Limpiarnos de toda amargura de espíritu y estar dispuestamente al servicio del Señor todos los días. Dando testimonio de la fe, testimonio de su palabra, testimonio de su grandeza. Hay muchas personas que están en las redes. Por lo menos yo tengo como 5,000 en el Facebook, 5,000 suscritos. Y en mis páginas, Ministerio Evangelístico y Profético Internacional, la Empresa de Dios, tengo miles y miles de personas. Pueden llegar a millones de espectadores. Y es la página Ministerio Evangelístico. Pero en esta de Facebook tengo unos 5,000. Pero también es público que llega a todas las edades. Pero en esta mañana Dios quiere expresarte claramente lo que Dios te está diciendo, lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere hablarte. Comienza a escribir para que no se te olvide lo que hoy estamos enseñando. Yo
tenemos un sumo sacerdote en el cielo que está ocupado constantemente en su servicio sacerdotal. Cuando el texto que leímos dice que se sentó, significa que la obra de la redención había concluido. Esta expresión es similar a aquella que decía que Dios descansó en el séptimo día, porque la creación estaba completa. No significaba que Él estaba cansado o interrumpió su labor. El Señor está bien ocupado. Murió aquí en la tierra para salvarnos. Se encuentra allí a la derecha de Dios para interceder por nosotros. Tú y yo debiéramos mantenernos en contacto con Él a través de la oración. Estoy hablando de una realidad espiritual. El problema nuestro es que nos mantenemos en comunicación con el Cristo de la gloria, que vive quien es o parece ser para nosotros una realidad. Aquí en este bosquejos, conclusión de la regla sobre la ofrenda de la culpa, 6 del 1 al 7, el holocausto del 8 al 13, la ofrenda de la realidad del 14 al 23, la ofrenda por el pecado del 24 al 30. Busque la Biblia, busque lápiz, busque pluma. Aquí en el tema, el acto específico por el pecado cometido deliberadamente. En el libro dice, en el libro de Santiago, si alguno peca, búsquelo ahí en Santiago, si alguno peca, no diga que viene de parte de Dios. Hay muchas personas, a mí me lo han dicho, muchas veces, personas se me han acercado y me han informado, pero pastor, el pecado no es nada porque somos todos pecadores. Y yo por eso tengo una, que 2 mujeres, que 3. Tomo bebida alcohólica. Disfruto la vida porque cuando me muera, todo se va a terminar. Por eso yo hago de todo, gozo la vida en la tierra. Pero te equivocaste. Te equivocaste. Si tú pecas deliberadamente, no venga a echarle la culpa a Dios. Échatela tú mismo. Si te condena y allá en el infierno quiera culpar a Dios, no diga que fue Dios. Di que fue tu propia consecuencia, tus propios actos, tu propia forma desenfrenada que está llevando. Tu vida se pierde porque tú quieres que se pierda. Porque ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo murió. Por lo tanto, si te pierdes, no le eches la culpa a Dios. Échatela a ti mismo. No se le echa al vecino, no se le echa al amigo, no se le echa al hermano, no se le echa al padre, no se le echa a la madre, no se le echa al primo, al tío, no se le echa al compadre, no se la echa a tu esposa o tu esposo, no se la eche a nadie. Ni a tu compañero de empleo, ni a tu empleador. Es que tú mismo tomaste tu propia decisión, tomaste tu propia consecuencia. Tú mismo cometiste el error de caer en el lazo pecaminoso y nunca quisiste cambiar, nunca quisiste arrepentirte, nunca quisiste decir, Señor, ayúdame a escapar, ayúdame a tener una vida diferente. Una vida transformada, una vida separada,
una vida apartada para tu servicio. Nunca lo quisiste. Ahora le echa la culpa a quién? A Dios. Dios murió por ti. Dios se entregó por ti. Cristo lo hizo para que tú ahora te revises y piense que tu concupiscencia no te puede vencer, sino que Cristo la venció en el Calvario. Pero ahora te toca a ti hacer la forma que te corresponde para que sea libre de la maldición. Aquí, una vez más, los pecados enumerados son meramente ejemplos de una lista más extensa de transgresiones. Son pecados cometidos contra el prójimo. En la incidencia de la vida, diariamente leamos del 1 al 7. Del 1 al 7, lo que leí ahorita, pues yo se lo voy a repetir. Nosotros los seres humanos dotamos de olvidarlo. Entonces Moisés habló del Señor diciendo: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo o por haber extorsionado a su prójimo, o lo ha encontrado, lo ha estado perdido, ha cometido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de estas cosas que sueles hacer, el hombre será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó robado, lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que él fue confiado, la cosa perdida que ha encontrado, o cualquiera cosa cerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ellos y la añadirá una quinta parte más y se la dará al que le pertenece en los días en que presente su ofrenda. Por la culpa entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto de rebaño, conforme a su evaluación, como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por delante del Señor, y le será perdonada cualquiera cosa que haya hecho, por lo cual sea culpables. Aquí podemos ver la vida cómo se está tornando. Hay personas que han cometido algún pecado, algún error en el mundo, como matar, robar, engañar, adulterar, fornicar, hablar mentira, sacar injuria, calumnia, ofender a su prójimo, y nunca piden perdón, nunca se humillan, nunca vienen al altar de Dios y dicen: Señor, he cometido tantos errores en la vida, he cometido tanto pecado, he hecho tanto daño a la sociedad, he hecho tanta maldad, y no reconocen que han pecado. En la actualidad, no estamos hablando en pleno siglo XXI. No estoy hablando del pasado, esto era en el desierto, por allá, el holocausto que Moisés tenía que decirle lo que escribió. Pero estas palabras se cumplen hoy. Estas palabras son por los siglos de los siglos. Esta misma palabra que hoy te estamos enseñando
Dios le está enseñando a un pueblo cristiano, pero también le está enseñando a un pueblo inconverso. Al cristiano que viva la palabra, al inconverso que se arrepienta de su mal camino, que se aparte del mal, que viva para Cristo Jesús, que se acabe el mundo perdido que vive, la maldición que lleva en su cuerpo, que desaparezca en el nombre de Jesús. Porque es que esto son dobles porciones. Le habla al pueblo de Dios, pero aquí está hablando un mundo inconverso también. Wow, Dios mío. Aquí le está hablando a un pueblo que está en la oscuridad, un pueblo que está en la tiniebla, un pueblo que está perdido y sin esperanza. Pero hay una esperanza viva que se llama Cristo. Esto podría parecer una revelación distinta de Dios, diferente a la del capítulo anterior. Muestra que el pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Por ello dice Jesús, según Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os haga a los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Escuchen con atención. Esta es la ley y los profetas. Aquí el Señor nos está enseñando claramente lo que significa la ofrenda por el pecado. Ya en días no hay que hacer holocausto de cebo de animales, de matar una víctima, de hacer cosas que usted no puede entenderla, ni puede comprenderla. Ahora, el sacrificio más hermoso es convencerse que usted es pecador, que yo soy pecador. Wow. Es convencerse de que verdaderamente se necesita un cambio, se necesita una diferencia entre el pecado y el pecador. Existe el pecado, pero existe el que lo comete. Existe la transgresión, pero existe el traicionero. Existe el envidioso, pero está la envidia. ¿Usted entendió? Envidioso y envidia no es lo mismo. El envidioso es el que vive en la tierra envidioso. Y la envidia es la que usted comete. Es la que usted está haciendo. Porque hay envidiosos, pero si nada comete, no ha hecho nada. Es el que comete la envidia, el que sustrae lo que no es de él, el que roba lo que no es de él, el que busca la prenda que no le pertenece y no la devuelve. Porque todavía usted se arrepiente y a alguien le debe un peso, vaya y págueselo. Vaya y págueselo. No diga, ya yo me arrepentí, ya yo pagué. No. Devuelva lo que usted se robó, aunque sea peso a peso. Aunque sea como sea. Si es que lo conoce. O si es que usted le debe a alguien que usted conoce y se convirtió. Págueselo aunque sea peso a peso. Pero pague. Pague. Porque el Señor nos manda a pagar. Aquí la Biblia habla del sacrificio por el pecado, pero dice que pague lo que debe. Amén. Aquí se cita varios pecados específicos. Por ejemplo, mentir sobre artículos presentados. Responsabilidad por lo que se hayan confiado al cuidado de alguien. Pero es importante recordar este asunto. ¿De qué pecado cometido contra vuestros semejantes son igualmente pecados contra Dios? Aquí vemos nuevamente que debía ofrecerse unas indemnización con un castigo añadido de agregar una quinta parte más extra
Esta regla se seguía en la ofrenda por la culpa. Otra vez vemos que habla que la víctima debía ser un carnero con la cual se demostraba que Dios no hacía diferencia entre una persona u otras. Amén. La ofrenda por la culpa era vital para la vida espiritual del israelita. Bien dijo el autor de los Proverbios 14:9, los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad, y la sensación del pecado hace que Jesús resulte hermoso para el alma. En el verso 8 y 9 dice: el Señor habló a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, y toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Ay, papá, bendito sea Jehová. Oiga bien, escuche con atención. El fuego del altar tiene que mantenerse encendido. El Espíritu Santo de Dios dice así, que hay personas que hoy están encendidos, pero mañana están apagados. Que hay personas que hoy están fervientes creyéndole a Dios y mañana entra la duda. El Señor está diciendo que así no debe de estar. Debe de estar fuegoso toda la vida. Debe estar encendido toda la vida. Aviva el fuego que hay en ti, que hay en mí. No podemos ayer estar prendidos y hoy apagados. Hoy estamos encendidos, mañana apagados. No, te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste, pero bien equivocado. No, así no. El fuego del altar tenía que arder continuamente, es decir, mientras el tabernáculo estaba instalado y no durante la marcha por el desierto. El holocausto era dejado toda la noche sobre el altar y el fuego se mantenía encendido para que toda la ofrenda se consumiera. Ay, papá. Wow, pero qué tremenda palabra profética. Esto nos habla de la consagración continua de Cristo, y fue quien pudo decir que siempre hacía lo que le agradaba a su Padre, y quien mostró su amor y obediencia en el incidente relatado por Juan 4:31-34. Los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come maestro. Pero él le dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios, del que me envió, y llevar a cabo su obra. También nos habla de hechos que tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios, como expresaba el apóstol Pablo en su carta a los romanos, a veces figurativamente,
hablando cuando me encuentro sobre el altar y el fuego caliente tiendo a apartarme y veo que otro también lo hace. Quisiera poder decir como Jesús que hago siempre lo que Dios le agrada. Este sigue siendo un constante desafío para los creyentes, porque Dios se deleita en la obediencia, continúa a sus hijos. Recuerde que este problema se planteó cuando el profeta Samuel reprendió al rey Saúl. 1 Samuel 15, 22 y 23. Aquí se encuentra la palabra que Dios nos está enseñando. Claramente, usted está escribiendo. Dice el Señor, se complace el Señor tanto en los holocaustos o sacrificios como en la obediencia. La voz del Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la closura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto ha desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no sea raíz. Aleluya. Aleluya. Italaha banda la yasama. Wow. Si pertenecemos a Dios, debiéramos ofrecerle vuestros propios corazón y vida. Aquí en el verso 10 al 11, el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillo de lino fino sobre su cuerpo. Tomará la ceniza que el fuego ha deducido, el holocausto sobre el altar, y la pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otra vez vestidura y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpios, a un lugar limpio. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios dio instrucciones tan detalladas, hasta incluso específicas. Ropa del sumo sacerdote no solo había de vestir su túnica común o todos los sacerdotes, sino también su calzoncillo de lino, porque había cubrir su cuerpo totalmente. Dios estaba enseñándole que debía dejarse a la parte física fuera de la vista como fuente de los deseos y pasiones carnales. Por eso el apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas 5:19-21 que los que siguen sus malos deseos cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordia y celos, se irritan fácilmente, provocan irritabilidades, divisiones y partidismo, son envidiosos, se dejan controlar por el alcohol, la glotonería y otras cosas por el estilo. Dios no puede aceptar la obra producida por esas naturalezas sensual,
solo el fruto producido por el Espíritu le resulta aceptable, según Gálatas 5, 22 y 23. Ese fruto consiste en amor, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propios. Aleluya. Dominio propios. Aquí el Señor nos está enseñando la forma de la vida que podemos llevar en cuanto a lo que es la ofrenda por el pecado. Dios te bendiga y te abrace. Este estudio tiene una segunda parte porque es muy extenso. Amén. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le abrace y un abrazo a todos y a todas. Amén. Amén.